Estamos ya llegando básicamente al cierre temático del curso eh, y para ello vamos a ver vamos a ver un texto que creo que es bastante sencillo, bastante fácil y que la idea de estos textos con los que cerrábamos el último módulo tenían esa intención de que fueran más sencillos, digamos, y que además yo esperaría que eso también lo hayan podido notar en relación con el texto de Cortina. Son textos a partir de los cuales podemos empezar a tirar líneas en relación con las propuestas de los otros textos que también vimos en el curso, ¿verdad? Ahora lo que nos toca es ver la reflexión que hace el profesor Edgar Morán a propósito de ciertos problemas de la contemporaneidad. Morán es un autor francés, me imagino que algo podrán haber escuchado de él. Este, si llega a julio del próximo año, a menos que se haya muerto en los últimos días, que no necesariamente se entera, si llega a julio del próximo año cumplirá 100. ¿Verdad? Es un profesor, es uno de los filósofos longevos, ¿verdad? Esos que puede que sobrepasen los 100 años, como Gadamer en su momento, por ejemplo. Bien, veamos. Morán, ya propiamente hablando, o con Morán, mejor dicho, podemos, o tenemos ya el tema del grupo total, digamos, o de lo que estamos haciendo como totalidad, digamos, en relación ya con aspiraciones explicativas de nuestra civilización. ¿Por qué digo esto? Bueno, en un curso donde hemos tratado de ir jugando con los hilos tratando de tejer los hilos del individuo y el sujeto y el grupo, bueno, este es uno de esos textos que nos permiten hablar de ese complejo completo que es ya la sociedad. Incluso Morán va más allá y Morán hace llegar su preocupación a problemas ya más que nada civilizatorios, ¿verdad? Hay que decirlo, el pensamiento de Morán no es especialmente optimista, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay, digamos. Tal vez no era el mejor, no era lo mejor para hacer el cierre del curso, pero bueno, por ahí es que vamos. Empecemos por ver ciertas peculiaridades de lo que, de lo que está proponiendo nuestro autor de Marras. ¿No? Empecemos con una contradicción. Ya con Marcuse habíamos empezado también con una gran contradicción. La gran contradicción que veíamos con el texto de Marcuse era precisamente que las condiciones que estaban ahí puestas como para, y que además harían posibles, que posibilitarían que un mayor nivel de libertad, un mayor nivel de acceso, digamos, de los individuos a los bienes y a los medios materiales a partir de los cuales solventar sus necesidades, aun cuando estábamos ya en un momento histórico, en un momento cultural en el cual teníamos acceso a esos recursos, no lo estábamos logrando y más bien la tesis importante de Marcuse es que más bien se da todo lo contrario. Más bien las condiciones en las que estamos de alguna manera condicionan el que no accedamos a esa libertad de satisfacción de necesidades, a pesar de que es una posibilidad. Bueno, Morán también va a venir a establecer su explicación a partir de una gran contradicción. Morán es consciente que está hablando para la sociedad contemporánea, digamos, una sociedad que podemos decir de alguna manera está en el epítome de su potencialidad, ¿verdad? Lo cual es de alguna manera cierto de cualquier momento histórico, ¿verdad? O sea, siempre, y especialmente a partir de del
la aceleración que impone en, en las formas de vida la modernidad, podemos decir que los seres humanos siempre estamos, ahora, digamos, estamos viviendo en ese extremo de potencialidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez, todos los días, en las noticias, cada vez, desde el punto de vista de los aportes materiales, desde los aportes de conocimiento, desde los aportes simbólicos, nosotros seguimos produciendo un montón de cosas. Vea que incluso en época de pandemia, como en la que hemos estado durante todo este año, aún así ha seguido habiendo un montón de los impulsos con los que ya veníamos, han seguido dando sus frutos. Y seguimos también sacándole provecho, digamos, a todo ese conocimiento que ya venía produciendo. ¿Verdad? Entonces, Morán, esa es la sociedad a la que le está hablando, una sociedad que se ancla necesariamente en esa potencialidad enorme que tiene. De alguna manera podemos conectar esto también con Han, ¿verdad? El tipo de sociedad que está describiendo Han narra consecuencias tal vez no deseables, pero sí posibles del tipo de sociedad que hemos ido construyendo, ¿verdad? Por eso es que para Morán esto lo describe dentro de ¿cuáles son los desafíos? Esa es la pregunta que se hace él. ¿Cuáles son esos desafíos, esas preguntas, esos problemas a los que nos enfrentamos actualmente? A los que nos lleva el hecho de, entre otras cosas, tener esta gran potencialidad. Además, ¿cuáles son los desafíos a los que nos lleva también el hecho de no estar satisfaciendo nuestras necesidades? ¿Ya? O sea, los desafíos no solamente la insatisfacción de las necesidades, sino la consecución de las capacidades, por decirlo así. El desarrollo de capacidades tan grandes como las que tenemos, también de alguna manera establecen para nosotros desafíos. O sea, también establecen para nosotros cosas por resolver, cosas que tenemos que pensarnos. O sea, y la filosofía se trata de precisamente pensar esos desafíos, porque no es posible que tengamos esa potencialidad y que simplemente no, y que no lo reflexionemos, ¿verdad? Entonces ahí aparece ese gran desafío. Ahora, vean qué interesante esta manera de, esta contradicción, tal como la presenta Morán al inicio, ¿verdad? El desarrollo o los desarrollos de nuestra civilización amenazan sus fundamentos. Por eso es una contradicción. Lo mismo que nos potencia, al mismo tiempo nos amenaza. El desarrollo, y esto que habíamos visto como progreso también en Marcuse, termina siendo, por así decirlo, una espada de doble filo, ¿verdad? O sea, el potencial que tenemos también para dispararnos en las patas, por decirlo, por decirlo hacia a lo criollo, es bastante grande, ¿verdad? En este sentido, a Morán le interesa definir los alcances de la civilización a partir de lo que materialmente alcanza. O sea, vean esto de nivel de vida. Nivel de vida, en este sentido, es ¿qué es lo que a qué tenemos alcance en este momento? En el sentido de qué es lo que, cuáles son nuestras expectativas. Nivel de vida, por ejemplo, para nosotros costarricenses o habitantes de Costa Rica en 2020, significa que estamos ante una expectativa de vida que ronda en promedio, 80 años, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? También sabemos cuáles son las expectativas que tenemos, por ejemplo, vean que estando en este año se declara una pandemia y con todo y las dificultades que esto incluyó, con todo y las dificultades que esto significó, con todo y los contratiempos que ha habido y que probablemente seguirán habiendo, nosotros, una vez que se declara la pandemia, las condiciones pandémicas y el aislamiento y todo esto, pues lo que dijimos es, bueno, tenemos que migrar a tratar de hacer ese contacto virtual.
con sus, con sus consecuencias, con todo lo negativo que tiene, sí, como ustedes quieran, pero vean que eso es posible gracias a un determinado entorno material sin el cual nosotros no habíamos podido hacer esto. O sea, vamos a ver, si la pandemia hubiera ocurrido cuando yo era estudiante universitario, simplemente no se habría podido hacer clases virtuales. O sea, muy probablemente el semestre, el año lectivo habría sido suspendido. ¿Por qué? Porque cuando yo era estudiante universitario teníamos internet, no crean, no crean, teníamos internet, teníamos hasta correo electrónico, teníamos ya y toda la cosa, ¿no? Pero el asunto es que era imposible este tipo de interacción. O mejor dicho, no era imposible, no era imposible. Lo que no era, lo cierto es que no estaba generalizado, ¿ya? La capacidad del Internet en aquel entonces era completamente otro, y aunque ciertamente había comunicaciones como las que estamos teniendo nosotros en este momento, esas comunicaciones, sostenerlas era sumamente caro, y por supuesto que era pues completamente restringido solamente para ciertas gentes muy selectas, todas ellas, ¿verdad? Entonces, ven, Morán se está fijando en esas características materiales que están ahí, y a partir de ello, Morán define Mira, ¿viste la camisa? a partir de ello, Morán define nuestra civilización o nuestros alcances civilizatorios. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. En este sentido, Morán habla a partir del desarrollo de un montón de conocimientos y de logros materiales, ¿verdad? Lo que les decía, de alguna manera, voy a poner un ejemplo tomado de una película. No sé si vieron Watchmen, la película esta, basada en la novela gráfica, ¿ya? En Watchmen llega un momento en el que el búho le pregunta a Rorschach. No, el búho le pregunta más bien. No, al otro, al que matan al inicio. No, al que matan al inicio. Al comediante. Al comediante, sí. efectivamente, sí, efectivamente. Sí, el búho le pregunta al comediante en un momento donde van a atender unas manifestaciones y unas revueltas, a donde la gente está incendiando cosas y todo esto, y ellos van a reprimirlos. Y el búho ya se está sintiendo mal, incluso tiene un conflicto moral, y donde van ahí, el otro sí era un sanguinario, ¿verdad? Y entonces, pero él le dice, ¿pero qué pasó con el sueño americano? Le dice el volvió búho realidad. al comediante. Pues que, ¿cómo que qué pasó? Pues que se volvió realidad. De alguna manera, en esa escena podríamos ponernos a nosotros y a Morán, ¿ya? Nosotros nos bajamos del búho, ¿verdad? Y cuando vemos todo lo que está pasando alrededor, nosotros le decimos, ay, señor Morán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esas promesas del progreso que teníamos a partir del desarrollo moderno? Y él se va a volver y nos va a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se volvió realidad? Esas promesas del progreso se volvieron realidad. Ese progreso en el que Kant creía tan ingenuamente, tan ingenuamente convencido, por decirlo de alguna manera, ese progreso en el que los modernos, a partir del cual los modernos consideraban que la razón nos iba a sacar de nuestras miserias, sí, efectivamente, si los modernos se hubieran encontrado, vamos a ver, podríamos decir como Morán, si los modernos se hubieran encontrado la lámpara mágica y le hacen ahí el roce, el toque, ya sale el genio, y el deseo que les concede es que ese progreso que ellos que ellos creen que están a punto de ver ellos, que se cumpla, el genio les diría, sí, claro, con mucho gusto. Y Morán diría, bueno, y lo que habría pasado es exactamente lo que vino a pasar. El progreso efectivamente se dio. Esa racionalidad que nosotros generamos en la modernidad efectivamente dio sus frutos. Lo que pasa es que lo que no sabían los modernos, lo que no habían podido tematizar ellos, era que esa racionalidad a lo interno trae también unas potencias
que son también tendientes a la complexificación, por ejemplo, de las relaciones sociales y de las relaciones dentro de los grupos humanos, ¿verdad? Al punto que efectivamente hoy estamos en un nivel de vida en términos materiales muchísimo más elevado que lo que estaban los modernos, y sin embargo eso no ha significado todas las bellezas que los modernos creían. Ese es el punto con esta contradicción, ¿verdad? Morán en algún momento lo dice, esa cita que está ahí abajo, lo mismo que define la civilización, define a quienes se hayan excluido de ella, ¿verdad? Necesariamente, el progreso de la ciencia, el progreso de la economía, va de la mano también con la exclusión, por así decirlo, de algunas cosas. O sea, en este sentido, este es uno de esos modelos, como llaman, de suma cero. De suma cero. Efectivamente, ante recursos que son limitados en su cantidad y ante necesidades que son virtualmente infinitas, para decirlo casi que parafraseando los manuales estos de introducción a la economía y cosas por el estilo, ¿eh? Ante ese tipo de circunstancias en las cuales nosotros tenemos que resolver nuestra vida, lo que tenemos que decir es que ciertamente el progreso técnico, científico, económico se dé en la manera en que lo hemos venido viendo, solo se puede garantizar si es el caso que no es homogéneo. O sea, ese nivel de avance que uno ve en ciertos contextos, en ciertas sociedades, digamos, occidentales, solo se puede hacer, dados los recursos que andan circulando por ahí, solo se puede hacer si los recursos de alguna manera fluyen en una dirección y se acumulan en algún lugar, ¿verdad? Y aquí no estoy hablando solamente de acumulación de riqueza, estoy hablando también porque la acumulación de riqueza en ese sentido sería un síntoma de lo que está pasando. Esto va de la mano también y lo voy a decir así, con la acumulación y con la consecución de productos culturales en algunos lugares, ¿ya? Con el acceso a ciertos productos culturales, a ciertos productos científicos, a ciertos beneficios, digamos, de ese avance en términos materiales. El problema, dice en algún momento Morán, es que este tipo de organización, este tipo de funcionamiento, vamos a ver, siendo pesimistas, como a veces manda la razón, digamos, lo que podemos decir es que este tipo de modelos realmente no funcionan, sino que operan de una determinada manera. Y en su operatividad, el asunto es que tenemos que lidiar no solamente con lo que conseguimos de manera, o sea, en lo deseable que tiene este progreso, sino que además avanzamos en un montón de consecuencias que vienen con ellos. Raudin, levantaste la mano. Sí, profe, es que en relación a esto, igual, mientras realizaba la lectura, yo me puse a pensar esto mismo, ¿verdad? Estamos donde deberíamos estar, se supone, ¿verdad? Bajo esa lógica. Y me pongo a pensar si realmente, o sea, tal vez a partir de un poco de que hace poquito leí este ensayo de la Ilustración de Kant. Sí. Y, o sea, realmente alcanzamos el ideal, o sea, en esta sociedad, la civilización actual tiene ese ideal ilustrado, de hombre ilustrado que tenía en mente Kant. O sea, realmente alcanzamos el lugar que debimos alcanzar. Es que a veces siento que, digamos, no sé, la cogitation de la que tanto hablaron Descartes y hasta el mismo Kant, no sé si se desarrolló de la manera correcta. O sea, si realmente lo que somos actualmente es lo que tenemos que ser, o si nos desviamos en algún punto y realmente no alcanzamos ese ideal de ilustración que Kant soñaba siempre. Maravillosa pregunta, Raudin. Yo tendría que decir por lo menos dos cosas. La primera,
no estamos en el ideal de ilustración que tenía Kant. Kant jamás habría previsto, por ejemplo, que la misma razón que él situaba como el motor del progreso y en la que él confiaba completamente, y Kant ciegamente confiaba con que lo que teníamos que hacer con la razón era tener más acceso a ella, y que eso iba a generar niveles de autonomía que jamás se habían visto hasta ese momento. Eso era lo que acompañaba también su idea de progreso científico, tecnológico, en todos los ámbitos. Pero Kant jamás habría pensado que a la vuelta de, qué sé yo, a partir de cuando lo está diciendo, él está diciendo esto en la década de los 1790, ¿verdad? Que a la vuelta de 230 años, 220 y pico de años, iba a estallar una de las conflagraciones más sangrientas que se había visto hasta ese momento, y que para colmo de males, 40 años, 30 años después, 20 y pico de años después, se iba a ver otra conflagración de niveles incluso todavía peores, ¿verdad? Que fueron las guerras mundiales. Porque, vamos a ver, las guerras mundiales y muchas de sus nefastas consecuencias, muchos de sus nefastos episodios, por ejemplo, el bombardeo en Japón de parte de Estados Unidos con bombas atómicas, el uso, por ejemplo, la implementación. Vean algo como esto. A 1900, más o menos, nosotros todavía no volábamos. Estábamos apenas, estaban experimentando los hermanos Wright, pero propiamente hablando, estábamos algo lejillos, por así decirlo, de poder implementar el vuelo como algo práctico o funcional. 1900. Y en 1917, que empieza la guerra mundial, la primera guerra mundial, ya tenemos aviones utilizados en combate, ¿ya? Entonces, Kant lo que diría es, ¿cómo es posible algo tan bueno, algo tan adecuado, algo tan maravilloso como es el avance del conocimiento científico y el conocimiento técnico, lo que hace es potenciar la matanza de la gente? Para Kant eso sería completamente irracional, más bien sería ir en detrimento de los ideales ilustrados. Entonces, en ese sentido, Kant lo que diría, esto es un retroceso. Y Morán le diría, no es un retroceso. Es que ese progreso del que usted nos venía hablando avanza en esta dirección. Y esto es avanzar para este progreso. O sea, vamos a ver, el avance en la racionalidad también va a tener, y voy a usar otro término económico, que es el término de externalidades. Las externalidades son aquellos subproductos o resultados que acompañan los procesos que nosotros llevamos a cabo, que no estaban previstos o que no son parte intrínseca y necesaria del proceso, pero que lo van a acompañar. Una externalidad puede ser positiva o negativa. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo generar una forma de producción, qué sé yo, que sea ambientalmente sostenible, y una externalidad, qué sé yo produzco, no sé, produzco vegetales. Y una externalidad es que a partir de lo que va quedando de los vegetales, de lo que yo le quito a los vegetales cuando los proceso, del agua, digamos, con la que los lavo y todo eso, yo lo puedo reconvertir en abono o en sustancias, digamos, alimenticias por el mismo suelo y todo esto, ¿verdad? Eso es una externalidad positiva. Otra posibilidad también, otras posibilidades sería que mi producción más bien genere mucha contaminación, y eso sería una externalidad negativa, ¿verdad? En el chat tenemos de Cristina que si sería algo así como las unintended consequences de Popper. Sí, las consecuencias no intencionadas, eso sería una manera también de entender una externalidad. Para Morán,
Morán no menciona estas externalidades, pero sí habla de estos subproductos, ¿verdad? En algún momento menciona algunos subproductos. Bueno, Morán lo que le diría a Kant es, si Kant le dice, pero ¿qué pasó con el desarrollo de la razón? Bueno, Morán le diría, bajándose del bus, le diría, bueno, ¿qué pasó? Ahí está su progreso. Eso es, desgraciadamente, en lo que el progreso se convirtió. En ningún momento se podría uno comprometer, ni Morán, ni nosotros, con el hecho de que el progreso necesariamente tiene que llevarnos a esa barbarie. Pero el punto es que, dadas las condiciones, a eso nos llevó. Y Raudin, esa era la primera cosa que quería decirte en relación con la ilustración. ¿Cumplimos con el ideal ilustrado de Kant? No, es que es incumplible en todo caso. Además, creo que Kant decía, en este momento estamos en un momento en ilustración, todavía no estamos en proceso, decía Kant. Este no es un momento ilustrado, es un momento de ilustración, para decir algo así como de que él lo que quería era que esa racionalidad creciente se siguiera manifestando. Y bueno, eso lo que nos genera es que realmente el ideal ilustrado de los individuos que operan completamente racionales, de manera completamente racional, es siempre un horizonte intelectivo, es algo que realmente nunca se va a cumplir. Es como los gráficos de las tangentes, ¿se acuerdan de trigonometría? Que el gráfico de la tangente lo que hace es que establece una cercanía asintótica, ¿se acuerdan? Que se va acercando y se va acercando al eje, pero nunca, o a un punto determinado, a partir del cual podemos trazar un eje, y nunca llega ahí. Siempre se va acercando infinitesimalmente. O sea, quiere decir que siempre se puede acercar más, pero nunca toca. De la misma manera podemos pensar con el ideal ilustrado de Kant. Es algo a lo que nos podríamos acercar, pero que no necesariamente, pero que no vamos a llegar a eso nunca. Siempre vamos a quedarse ahí como esa idea reguladora, como ese horizonte intelectivo. Entonces esa sería la primera respuesta. Y la segunda respuesta que le puedo dar a la pregunta de Raudin es que más bien uno podría encontrar ideales contrailustrados en nuestra contemporaneidad. Si no, así reflexionados como tal, los podemos encontrar como ideales así de hecho. Y le voy a poner un ejemplo. Hagamos un ejercicio de perfil antropológico de nuestra civilización. ¿Cuáles son los individuos que sobresalen? Ciertamente hay muchos individuos que sobresalen y que vale la pena que sobresalgan, digamos. Por ejemplo, no sé, la gente de ciencia, la gente de deportes, ¿verdad? No sé, vieron, este año seguimos, digamos, premiando el conocimiento científico. Este año los premios Nobel, por ejemplo, estuvieron bastante y reiterativamente visitados por mujeres, digamos. Tuvimos premio Nobel de Física tuvimos mujeres en el premio Nobel de Física, en el de Química, en el de Medicina, por ejemplo. Entonces, ciertamente tenemos ideales que podríamos decir ilustrados, como era en tiempos de Kant. Pero si más bien nos ponemos a buscar cuáles son esas individualidades que con más razón se potencian, vamos a encontrar a individuos que no son especialmente ilustrados, ¿verdad? Y pienso en este momento, sin que esto sea un juicio de valor, pero estoy pensando en este momento en Cristiano Ronaldo, en Lionel Messi, ¿ya? Estoy pensando, no sé, cuáles individuos son bastante potenciados por lo que alcanzamos nosotros civilizatoriamente. Maluma, ¿ya? Bueno, ya esta pasó un poco de moda, pero Shakira, ¿ya? Y son individuos no ilustrados. Vamos, no es que en tiempos de Kant no hubiera farándula, me imagino que sí había. Pero vea, incluso para seguir en la línea de la pregunta que está haciendo Raudin, la respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración?
incluso responde a una pregunta que se hizo a los intelectuales de la época en un medio de comunicación masiva. O sea, era algo así como una revista, como un periódico, ¿verdad? Que tenía la difusión que tenía en aquel entonces. Sabemos que tampoco es la distribución tan masiva como la que tienen los periódicos actualmente o las redes sociales de hoy. Pero digamos que eran los medios de mayor propaganda, por así decirlo, informativa en la época. Y lo que hacen es hacer una pregunta como ¿qué significa la ilustración? ¿Qué significa nuestra época actual? Es lo que les preguntan a estos intelectuales. E invitan a Kant, a Mendelssohn, o sea, a la crema innata del pensamiento reflexivo intelectual de la época, ¿verdad? Hoy en día, yo no me imagino ese ejercicio llevándose a cabo. ¿Ya? O sea, tal vez algún tipo de conferencia, por ejemplo, las que ahora hay muchas en YouTube, qué sé yo, las polémicas entre Zizek y Sam Harris, o Zizek y Peterson, o qué sé yo, las polémicas no sé, Angela Davis a propósito del Black Lives Matter o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero lo que es de más difusión es más bien, si ustedes lo ven, lo que hace es potenciar perfiles de individuos no ilustrados o poco ilustrados. ¿Y cómo lo puede determinar uno también? Bueno, incluso los intelectuales de más renombre jamás le van a llegar al salario que tiene un Lionel Messi, un Keylor Navas, un Cristiano Ronaldo, o incluso en algunos casos a una Venus Williams, ¿verdad? Y cuidado, en estos casos tampoco es que, insisto, no tiene por qué entenderse que esto sea un juicio de valor, ¿verdad? Pero el punto es, nosotros como sociedad, como cultura, como civilización, le dedicamos recursos a personas que están haciendo cosas de las cuales podríamos prescindir. ¿Cuánto gana? El otro día escuché el dato de cuánto ganaba el quarterback y no me acuerdo cuál es el equipo que ganó el Super Bowl, el último Super Bowl, ¿ya? Pero era un disparate de dinero lo que ganaba ese quarterback, ¿ya? Y es una persona relativamente joven, ¿ya? Y uno podía hacerse preguntas, ¿qué significa que nosotros como cultura, como civilización, como sociedad, como lo que sea, ¿ya? Le dediquemos tantos recursos a este tipo de actividades, ¿verdad? Bueno, con Morán lo que podemos ver es que en última instancia la civilización tiene ciertos parámetros a partir de los cuales opera, pero que estos parámetros, digamos, cuando uno los revisa un poco, podemos decir que son parámetros que a los que no les viene incómodo el hecho de que haya todas estas exclusiones y estas concentraciones de las que hablábamos ahora hace un rato. ¿Se entiende? Y Raudin, aunque bueno, me desvío un poco también para seguir explicando ciertas cosas, espero haberte respondido. Totalmente, profe. Comprendo claramente. Claro. Y ahora en ese sentido, entonces, obviamente, para Morán es importantísimo dar cuenta de esas contradicciones que son básicamente, vamos a ver, estas contradicciones además nosotros las podemos evidenciar analíticamente. ¿Por qué? Porque cuando vemos la contradicción, de alguna manera nosotros nos situamos en una de sus partes, en una de las partes de la contradicción. ¿En qué sentido? De que nosotros, por un lado, podemos decir, bueno, es que acá tenemos, por un lado, progreso científico, pero también tenemos pobreza en Latinoamérica o en África, ¿verdad? Tenemos capacidades para, no sé, y un montón y recursos en relación con riqueza acumulada, etcétera, etcétera, en algunos lugares, ¿ya? Pero también tenemos lugares donde la miseria campea, ¿ya? Y entonces, cuando uno dice, eso es contradictorio,
de alguna manera uno también, como que simbólicamente, como que también referencialmente, uno como que se identifica con alguna de las partes, por lo menos en relación con esa referencia, de alguna manera moral, digamos, en el sentido de que nosotros decimos, sí, qué barbaridad que haya pobres y que haya, y que haya hambre todavía en el mundo y que haya trabajo prácticamente esclavo, pero lo que hay que reconocer es que desgraciadamente, si también vemos lo positivo del otro lado, no podemos negar que en eso positivo es que se construye también lo negativo que llega a los lugares a donde estas externalidades negativas también ocurren. Y pongo un ejemplo, o pongo dos mejor. Cuando hablábamos con Marcuse a propósito de cómo opera esta sociedad, digamos, a partir del siglo XX, a partir de la mitad del siglo XX, que completamente llena de productos de consumo, y en mucha medida también que van relacionados con necesidades que son falsas, sí, es tan sencillo como ir uno al closet y abrir la puerta y a menos de que sea un caso peculiar, digamos, no es lo que más pasa, pero incluso, bueno, no voy a decir incluso qué, pero es muy probable que uno vaya, que uno va y abre el closet. Por ejemplo, la gente del perfil que nosotros tenemos, que hemos tenido ciertas oportunidades de llegar a la universidad, etcétera, etcétera, aun cuando ahí hay también diferencias que hay que atender, pero muy probablemente ustedes van y abren el ropero y van a tener esa camiseta que tienen ahí, que no se ponen, o porque no les gusta, o porque no sé, o porque no les quedó, o porque lo que diablo sea, pero es fácil, digamos, encontrar ejemplos de esas necesidades no necesarias, como diríamos cuando explicábamos esto en Marcuse, de alguna manera asumidas de manera poco problematizada, digamos. ¿Verdad? Por ejemplo, vean ahí atrás mío, para que vean para ponerme también yo como ejemplo, ahí atrás tengo un montón de juguetes. Me gustan los juguetes, ¿verdad? Tengo una colección de cubos Rubik, tengo los juguetes de cuando era niño, esos están ahí. ¿Ya? Los necesito, realmente en este momento no los necesito. O sea, puedo prescindir absolutamente de ellos. Si en este momento tuviera que salir huyendo, ¿verdad? Todo eso se puede quedar ahí, que no va a afectar mi supervivencia. De repente me va a dar un cabangón terrible, pero nada más. ¿verdad? Y el otro ejemplo que quería poner, a propósito de este tipo de contradicciones, es que, vamos, yo les estoy hablando a través de un aparato, una computadora, en este caso, ¿verdad? Y también cada uno de nosotros tiene un celular, independientemente de que nos guste o no nos guste. Habrá algunos que les gusta mucho, que son muy aficionados, habrá quienes somos menos, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros no podemos consumir computadora, no podemos consumir celular sin también saber, o sea, a menos que, o sea, uno puede negarlo, uno puede hacerse de la vista gorda o lo que sea, pero para que estas computadoras que nosotros tenemos sean posibles, para que los celulares sean posibles, desgraciadamente hay extracción de materiales en condiciones terribles en algún lugar del mundo. Y lo voy a decir incluso más particularmente. Se sabe que el uso de celulares potencia la explotación de niños en minas de metales pesados y de elementos raros que llaman. ¿ya? Y eso es algo que va de la mano y que nosotros podemos, de nuevo, esta contradicción la podemos separar analíticamente. Podemos ver, sí, claro, qué buena cosa que tenemos esta herramienta, pero también qué mal que las consecuencias. Bueno, y son indiscernibles entre sí, son una y la misma cosa. Las potencialidades que tienen y las consecuencias negativas son una y la misma cosa en última instancia. Por eso es que para Morán es importante ver esto como una contradicción.
No sé si tendrán algún comentario o alguna pregunta. Profe, eso Adelante. que había dicho usted al final de los minerales, que más que todo se da en el Congo, que es donde explotan el cobalto. Ajá. Y de hecho se había producido hasta como una guerra civil dentro de ese país por el control de sus minas. O sea, y como eso está tan lejos y uno en cobalto ni siquiera se da cuenta que está presente ahí en el celular, como que lo ignora. Pero uno si indirectamente está, eh, no sé, incrementando el conflicto al demandar un celular que está construido con ese material. Entonces exacerba el conflicto y por eso es que hay tantos intereses en esa zona. Claro, y ese es el asunto, esa es la discusión que hay cuando se hace activismo a propósito de un montón de causas. Vamos a ver, con alguno de ustedes, yo he conversado a propósito de ciertos consumos, por ejemplo, el consumo de carne, el consumo de productos animales, ahora estamos trayendo a colación el producto de cierta tecnología. El asunto es que tal como está organizada nuestro entramado social, es imposible que uno haga un consumo con cero consecuencias nefastas, digamos, con cero consecuencias negativas. ¿Ya? A menos que termine uno, como decía una vez que hablaba de esto con mi suegro, tiene que terminar uno entonces como Gandhi, metido en una salita y tejiendo sus propios rapos, una cosa así por el estilo. Y habría que ver si aún así no termina también generando estas externalidades, lo que hemos llamado externalidades negativas. Entonces sí, es terrible, por eso yo les decía, vea, o sea, llevadas a sus consecuencias, tan solo el primer párrafo del texto de Morán se le viene uno encima a propósito de estos temas. Y Morán eso es lo que está tratando de tematizar. Después vamos a ver cómo él trata también de que esta tematización sirva también para empezar a buscar alternativas. Vamos a ver qué también nos va con eso. Bien, tengo que ir a la 1:50 ya. Podemos hacer la pausa de los 50 minutos, o sea, la pausa de 10 minutos, una vez que ya llegamos a los 50. Entonces, a menos que tuvieran algo que decir, podemos ir a 10 minutos de pausa y tengo que ir a la 1:50, volveríamos a las 2 en punto.